Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a comenzar con este sermón de hoy, día 5 de septiembre del 2021. Vamos a comenzar con esta serie de sermones que se titula Venciendo a nuestros gigantes. Hoy comenzamos con el primer gigante, que es el temor. Y como ya vimos, nuestra lectura está ya en número 13, de los versículos 33 en adelante. Ya seguramente los leyeron, yo solamente les voy a leer el primer versículo, el 33, y después comenzamos con una oración. Vamos a comenzar. Dice así: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, que hagamos las cosas correctamente. Padre, ya te hemos pedido perdón, ya sabemos que tú nos has perdonado y limpiado, Señor, y te pedimos tu dirección en este momento para que comencemos con este sermón, con esta serie de sermones, Padre Santo. En tus manos me pongo, limpia mi boca, limpia todo aquello que vaya a decir, Señor, que tu palabra llegue a la vida de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, de tu unción y de tu dirección. A ti sea la gloria, Padre, por siempre. Amén. Bueno, como ya leímos, hermanos, vamos a comenzar a leer este texto de cómo Dios quería llevar a su pueblo a un lugar mejor. Esta es como una metáfora de cómo Dios quiere llevar hoy en día a su pueblo a un mejor lugar, al disfrute de sus bendiciones. Cristo dijo: yo vengo a ofrecerles una vida y que la tengan en abundancia. Donde haya abundancia de paz, de amor, de todo tipo de bendiciones, y al final la vida eterna, para aquellos que perseveran en sus caminos, obviamente. Está bien sabido que en los últimos días que la humanidad está viviendo, estamos en medio de una gran pandemia. A la fecha del 31 de agosto del 2021, se han registrado en el mundo alrededor de 217.7 millones de casos de coronavirus, también conocido como SARS-CoV-2. El coronavirus, que se originó en la ciudad de China, de Wuhan, se ha extendido a todos los países de la geografía europea y también del mundo. El COVID-19 lleva muchas muertes hasta el día de hoy. Hasta estaba leyendo una estadística que saqué de la OMS, y dice que al 3 de septiembre, o sea, hace prácticamente 2 días, la estadística muestra el número de muertes causadas por el SARS-CoV-2, conocido popularmente como coronavirus de Wuhan. A nivel mundial, a esta fecha del 3 de septiembre, hasta ese día se han contabilizado aproximadamente 4.6 millones de muertes debidos a este coronavirus o este virus, de las cuales 4.636 ocurrieron en China, lugar donde se originó este virus. Sin embargo, en el país asiático ya no es el territorio donde el nuevo coronavirus se ha cobrado más vidas. Estados Unidos encabeza la clasificación al superar los 662.500 decesos, seguidos de Brasil con un alrededor de 582.000. Al 3 de septiembre del 2021, había más de 220 millones de casos confirmados de COVID en todo el mundo. El número de personas fallecidas aquí en México a causa del coronavirus es hasta el 3 de diciembre es de 261.496. Esta pandemia ha provocado a nivel mundial un temor gigantesco. Millones de seres humanos en el mundo están sumergidos en el temor. Hoy vamos a ver
cómo podemos derrotar esos o vencer esos gigantes que a veces nos atemorizan. Eh, el resultado, más bien resulta que el coronavirus que más está contagiando a las personas es el que hemos escuchado, pero el virus que más temor ha causado es precisamente este que acabo de mencionar, el temor. El temor se ha convertido en un gigante que nos tiene aterrorizados a millones de seres humanos. Déjenme leerles un escrito de un columnista que escribió el año pasado precisamente acerca de la pandemia. A causa de esta pandemia, dice, hay temor de perder el empleo, eh, los ahorros de muchos años, de esfuerzos y también de dedicación. Temor a no poder pagar el crédito bancario, temor a ser despedido y despedir trabajadores, temor a que el negocio se vaya a la quiebra, temor a la incertidumbre, pero sobre todo el temor de perder a un ser querido. Atravesamos unos días de grandísimo temor, navegando en medio de una pandemia, con el temor de un descalabro económico histórico del cual sería difícil de recuperarse. Atravesamos la economía del miedo, un temor que se compara con las peores crisis de la historia. Eh, Dice este columnista, queridos lectores, la situación no pinta nada bien. El número de contagios va aumentando, así como el número de fallecidos. El temor más grande son los millones de desempleos que se perderán. El ingreso económico de gran parte de la población se ve muy reducido y el Producto Interno de México está cayendo y ya cayó. Ante este panorama tan abrumador de que está alrededor del mundo, con un número que yo busqué y vi que alrededor del mundo existen como 7.700 millones de personas y todos estos prácticamente están atemorizados por esta pandemia. Pero la pregunta es, ¿qué pasará con nosotros los cristianos? Los cristianos no estamos exentos de ser contagiados por el temor. Si nos contagiamos de ese temor, este se puede convertir en un gigante. Desgraciadamente, el virus del temor te contagia de manera tan veloz que no hay virus que se compare en su ocasión. Yo les compartía y les quiero compartir una historia de un joven que más o menos tenía 18 años, que yo conocía. Él iba con su hermano y él me contaba que él iba con su hermano en un autobús, de esos autobuses que normalmente pues van a toda velocidad, que no les interesa traer gente, tal pareciera que traía ganado este conductor. Y iba tan rápido que pasó por un bache, y al pasar por ese bache, la llanta trasera pegó con el prácticamente con la lámina del autobús. Y esto al oírse el ruido estruendoso y también al sacar mucho humo, le causó mucho temor a la gente. Y el temor los hizo bajar a todos corriendo prácticamente del camión. Aún todavía no se detenía bien y ya algunos ya se estaban eh, bajando. Eso es lo que causa el temor, hermanos. Es lo que pasa cuando se hace un temor colectivo sin ver realmente lo que ocasionó ese golpe o ese bache. Entonces, aquí este es prácticamente un ejemplo del temor que se puede dar. También en la palabra de Dios encontramos en algunos pasajes el temor que ha causado. Allá en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 35 en adelante, la Biblia nos narra un suceso que muchos de nosotros conocemos. Dice la palabra de Dios, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado.
y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se hacían grandes en la barca, de tal manera que se anegaba el agua. O sea, eran tan grandes las olas que se metía dentro de la barca. Y él estaba, el Señor Jesucristo, durmiendo en la popa, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta frase que vemos aquí, no tienes cuidado que perecemos, vemos cómo los discípulos del Señor se vieron contagiados por el temor. Y él, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo el Señor Jesús: ¿por qué estáis amedrentados? Esta palabra amedrentados viene del griego de hilos, que significa cobardía. ¿Por qué estáis acobardados? Sería la palabra. ¿Y qué es la cobardía? Nos preguntamos. Es el temor ante una amenaza o temor a situaciones difíciles. Para ellos era una situación difícil, a pesar de que eran pescadores y que en algún momento habían vivido alguna de las tempestades. Y sigue diciendo el Señor Jesús: ¿cómo no tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor los apóstoles y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Esta situación que vive el mundo el día de hoy vino a descubrir, entre muchas otras cosas, la verdadera condición espiritual en que tú estabas y que tú eras de esos cristianos. Si tú eras de esos cristianos tibios, repetitivos e indolentes, pues tu fe no estaba fuerte. Por eso estabas temeroso o miedoso. He aquí la importancia de mantenernos en la fe. Ahí, y no quisiera que esto que estoy diciendo, queridos hermanos, cayera en los extremos, porque hoy encontramos algunos hermanos cristianos que dicen: pues ¿dónde está tu fe? Tenemos que reunirnos en las iglesias, no pasa nada. Entonces, ¿en dónde está la fe del Dios en el que estamos creyendo? Y prácticamente esto me parece a mí algo fuera de, de lo que debería de ser, hermanos. El Señor sí nos dice que tengamos fe en Él, pero tampoco, si estamos viendo una situación tan difícil como es esta pandemia, tampoco nos vamos a exponer. Al contrario, debemos de tomar todas las medidas necesarias para que esta pandemia no nos afecte a nosotros. Ya hemos sabido de muchos hermanos que han padecido y que han muerto por este virus letal. Así es de que no por esto que les estoy diciendo que se descuiden. Al contrario, les estoy diciendo que guardemos todos esos lineamientos de sana distancia y de todos aquellos aditamentos que nos están protegiendo para que no nos contagiemos. Hay una historia muy conocida y que nosotros hemos leído en algún momento. Es aquella historia de Moisés. Que Moisés, cuando iba a entrar a la tierra prometida, mandó a 12 hombres para que fueran y anduvieran como espías. Dice la palabra de Dios que mandó a esos 12, de esos 12 hombres, para que fueran a ver cómo era la tierra prometida. La idea de enviar espías no fue una idea de Dios, sino que fue la idea del pueblo, que estaba esta idea de enviar, y esto mostraba también una falta de fe. El Señor les había prometido esa tierra, y sin embargo ellos estaban tentando, estaban viendo a ver si realmente era lo que Dios les había prometido. Entonces esto mostraba una falta de fe, mostraba duda de lo que Dios les había prometido. Sin embargo, Dios les dijo a Moisés, en su voluntad permisiva, que enviara a estos 12 a que reconocieran la tierra. Fueron y reconocieron la tierra y probaron de sus frutos durante 40 días que duró la expedición. Y regresaron y le dieron el reporte a Moisés, y le dijeron
Este, esto lo encontramos allá en Números, capítulo 13, versículo 26. Y quisiera leérselos a la letra. Y dice así: y anduvieron y vieron y vinieron, más bien dice, a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Según los historiadores cuentan que los racimos que llevaban las uvas eran como de 4 a 6 kilos, y ellos probaron de esas frutas y vieron y dieron el informe de que el lugar era excelente. Sin embargo, su fe era débil, seguían dudando. Lo mismo le pasa a los cristianos de hoy en día. A pesar de todas las bendiciones que ven día a día en sus vidas, su fe sigue siendo débil. Y esto es muy común que nos pase a los cristianos. ¿Cuántas veces el Señor no ha hecho milagros? ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios en nuestras vidas? Muchísimos. Podríamos pasarnos horas y horas contando testimonios de lo que en el año el Señor hizo. Y así, y mucho tiempo podríamos pasar dando esos testimonios, probando que hemos tocado, hemos gustado de todas aquellas bendiciones, como aquellos espías. Sin embargo, ante una adversidad como la actual pandemia, algunos siguen dudando. ¿Qué sucede con estos 10 espías de ellos que comienzan a esparcir esa cobardía? Comienzan a hablar palabras que mostraban su miedo, su temor, y comenzaron a contagiar a todo el pueblo de este virus, a todo el pueblo de Israel. Vamos a leerlo allá en Levítico número 13, versículo 28. Dice así: mas el pueblo que habita aquella ciudad es fuerte. Aquí la palabra fuerte se refiere a que eran hombres guerreros, hombres de mucha fortaleza. Y luego dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Estamos hablando de ciudades con muros muy altos que eran impenetrables. Y luego sigue diciendo, y también vimos ahí a los hijos de Anac. El Amalek habita el Neguet, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, dice la palabra, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La fe de Caleb era una fe bien fundamentada. Él vio y tocó los frutos que había en aquel lugar. Es por eso que hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Y qué pasó con aquellos días que comenzaron a reaccionar nuevamente y comenzaron a decir allá en el versículo 31? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Para estos 10 espías incrédulos, el problema de los gigantes era algo insuperable. 10 miraron a los gigantes, pero solamente 2 miraron a Dios. Yo solo quiero recordarles que Dios es mucho más grande que los problemas, que se puede comparar, ¿qué se puede comparar con nuestro Dios? ¿Qué hay más grande que Dios? Absolutamente nada. El problema está al igual que con los discípulos en aquella barca. Estos 10 miraron eh, es, las olas y él estaba en la barca. Estos 10 miraron a los gigantes y no las promesas de Dios. Muchos cristianos hoy en día, en esta pandemia, están muy atemorizados ante esta situación. Desgraciadamente, están viendo al gigante de la pandemia y no están viendo a Dios. El apóstol Juan decía, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vean al que está más grande que todos los problemas, al que va con nosotros en la barca como con los apóstoles. En el versículo 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que
vimos en medio de ella son hombres de gran altura, como lo dice ahí en el versículo que leímos al principio, el 33. Dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos 10 solamente estaban viendo a los hombres de aquella ciudad, no estaban viendo a Dios. Y en realidad, querido hermano, yo te puedo decir y te puedo comentar que normalmente vemos el problema y a veces lo vemos tan grande que nubla nuestra vista, que nubla nuestra comunión con Dios, que nubla nuestra fe. Es por eso que hoy estoy predicando este sermón, para que vayamos derribando esos gigantes en nuestra vida, ese gigante del temor. No debemos de atemorizarnos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos hombres vieron en la tierra prometida lo que el Señor les había prometido, lo que Dios les había dicho, que era una tierra donde fluía la leche y la miel. Se dieron cuenta de que era muy buena tierra, pero simplemente no le creyeron a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de, de estos hombres que no le creyeron a Dios? Tan sencillo como que todos ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. La palabra de Dios nos lo dice y nos lo enseña. Todos hombres, toda la generación que salió de Egipto no entró a Israel. Solo los jóvenes, los más jóvenes, fueron los que entraron. Los que nacieron prácticamente en el trayecto hacia esa tierra prometida. Solamente de los viejos que pudieron entrar a aquella tierra prometida fueron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra. Y fueron los que rompieron sus vestidos y le creyeron a Dios. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, como Dios se los había dado. Dios les había prometido en el versículo 8 del capítulo número 14, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban verdaderamente convencidos. Ellos no se atemorizaron ante este gigante que les estaba, que estaba frente a ellos. Hoy en día, queridos hermanos, tenemos un gigante que nos está atemorizando. Hemos visto cómo esta pandemia nos ha movido, cómo esta pandemia ha cerrado iglesias. Yo le doy gracias a Dios porque estos medios que en otros tiempos no utilizábamos, hoy se están utilizando en gran manera. Hoy mucha gente puede entrar a la internet y ver los sermones del día domingo como hoy y de muchos pastores, cosa que anteriormente no se había hecho. Mucha gente ha sido traída a los pies del Señor a través de estos medios. La palabra de Dios está llegando a todos los rincones del mundo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Dejemos de temer. Hay una cosa que yo siempre he dicho, que para que podamos nosotros salir adelante debemos de vencer nuestros temores. Yo cuando dejé mi trabajo anterior, pensaba que no iba a poderme mantener, que iba a ser difícil para mí. Pero vencí ese temor y me puse a los pies del Señor y le rogué que Él fuera el que me guiara. Y hoy le doy gracias a Él, que por haber confiado en Él, yo soy más feliz, estoy mejor que antes, a pesar de que no estoy ganando el mismo salario que antes. Hoy estoy mejor, porque vencí ese miedo. Y hay muchos miedos, hermanos, que hay muchos temores que hoy en día nos están aquejando. Está la pandemia, está el temor a que nos vaya bien y a lo mejor se oye
raro esta palabra que acabo de decir. El temor a que nos vaya bien. El temor a emprender un nuevo negocio. El temor a salir adelante. Nos quedamos estancados en lo que nos han dicho y en lo que nos han comentado o lo que vemos. Confiemos en el Señor. Así como Josué y Caleb confiaron en el Señor y escucharon la voz del Señor y lo que el Señor les había prometido, lo creyeron. De la misma forma, nosotros como cristianos debemos de creerle al Señor. Decimos que creemos en Dios y bien hacemos, pero muchas veces no le creemos a las promesas que Él nos ha dado, a las promesas de que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Confiemos en Él, venzamos este temor. Debemos de confiar más en el Señor, así como lo hizo Josué, así como lo hizo Caleb. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. La semana que entra volveremos a predicar acerca de estos gigantes que nos asedian, de estos gigantes que debemos de vencer. Hasta pronto.